este canal de educación. El día de hoy vamos a iniciar con la exposición de los temas referentes a los métodos de derivación de palabras. Retomaremos los tres principales métodos como lo son derivación, composición y parasíntesis. En ese sentido, en este video hablaremos exclusivamente del método de derivación y también decirles que hay una serie de videos relacionados a estos temas. Este es el video 3 de 7 de esta serie de videos. Vamos a iniciar entonces la exposición de este método de derivación. Para contextualizarnos debemos de leer algunas ideas introductorias que nos ayuden a comprender el fondo y forma de este importante tema. Número 1. Debemos recordar que la morfología es la parte de la gramática que estudia la estructura de las palabras y la formación o derivación de nuevos vocablos en el idioma. Número 2. La palabra es la unidad mínima de significado. Número 3. Las palabras están compuestas por partículas que reciben un nombre en específico. Se llaman monemas y los monemas se dividen en lexemas y morfemas. Número 4. Debemos identificar que hay palabras primitivas o simples y palabras derivadas. Para comprender este fenómeno lo estudiaremos a partir de tres métodos de derivación de palabras: la derivación, la composición y parasíntesis. Consecuentemente, necesitamos hacer una delimitación de algunos conceptos antes de ver como tal el método de la derivación. Esos conceptos son monemas, lexemas, morfemas. ¿Qué son? ¿Qué significan? Empezamos con los monemas. Un monema es la unidad mínima que puede aislarse a nivel morfológico en un análisis gramatical. Se trata, de acuerdo al estructuralismo, de la unidad más pequeña de significación y forma. Lexemas, unidad mínima con significado léxico, es decir, la raíz de una palabra que no presenta morfemas gramaticales. Morfema es la unidad más pequeña de la lengua que tiene significado léxico o gramatical y no puede dividirse en unidades significativas menores. Vamos a analizar estos tres conceptos mediante un ejemplo de una palabra. Elegimos la palabra florecer. La palabra florecer, si nos damos cuenta, está compuesta por dos partículas. Esas dos partículas de manera general son los monemas que integran esta palabra. Ahora, la partícula flor representa su lexema y su lexema, si nos vamos al significado, es la raíz de una palabra. Es la que ayuda a que conserve su significado original de flor. Después viene la partícula eser y que corresponde a su morfema. El morfema va a ser esa unidad pequeña que va a ayudar sobre todo a crear una nueva palabra y también le va a dar un nuevo sentido, es decir, se va a crear una nueva palabra. Pero en este caso estamos representando qué es un monema, qué es un lexema y qué es un morfema a partir de este ejemplo. De ahí surgen unos nuevos conceptos, por ejemplo, afijos, sufijos, prefijos e infijos. Estos como tal se utilizan en el método de derivación que a continuación damos inicio. Método de derivación. La derivación es un método que consiste en agregar a una palabra nuevos afijos. Esos afijos se dividen en prefijos, sufijos e infijos y estos modifican su significado y generan una variación en la palabra. En ese sentido, ¿qué es un afijo? Un afijo son morfemas que aparecen ligados a una base léxica. Los afijos, como ya lo dije, se dividen en prefijos, sufijos, infijos o conocidos también como interfijos. ¿A qué refieren los prefijos? Los prefijos son afijos que se añaden al comienzo de un lexema, es decir, antes de la raíz. ¿Qué son los sufijos? Son afijos que se añaden al final de una palabra o después de su raíz para formar una palabra derivada. ¿Y qué son los infijos o interfijos? Son afijos que se encuentran en el interior de una palabra. Su función es solamente fonológica. Para que entendamos nuevamente estos tres conceptos, tenemos ya varios ejemplos que van a ilustrar perfectamente esta parte.
Así es que vamos a ello. Ejemplos de derivación de palabras con prefijos. Tenemos aquí una fórmula general para esta derivación. Primeramente nos está diciendo que debe de existir un prefijo, después se le va a añadir la raíz o una palabra simple o primitiva. Vámonos a la palabra amoral. La palabra amoral está compuesta por dos partículas, por la partícula a y por la partícula moral, y en ese sentido forman la palabra amoral. Ahora, la partícula a, que está pintada de color rosa, corresponde al prefijo que se le está añadiendo a la raíz o la palabra simple, en este caso es la palabra moral, y si se dan cuenta, pues se está derivando una nueva palabra, y esa nueva palabra pues es amoral. Tenemos el mismo caso con la palabra releer. La parte que está pintada de color rosa corresponde a el prefijo que se le está añadiendo antes de la raíz o palabra simple. En este caso la palabra simple es leer. Luego entonces se forma la palabra releer, y esto está ilustrando perfectamente esta fórmula y la primera derivación que se hace cuando se le agregan prefijos a una palabra simple o a una raíz. Continuamos con los ejemplos de derivación de palabras añadiéndoles sufijos. Tenemos aquí la fórmula representativa. Nos dice la fórmula que debe de existir la raíz de una palabra, o en este caso una palabra simple, más un sufijo que se le pueda añadir. En ese sentido tenemos aquí la palabra colorear. La palabra colorear, si nos damos cuenta, la raíz corresponde a la partícula color. Después de ahí se le está añadiendo otra partícula que corresponde a su sufijo, que es ear. Cuando se unen esas dos, se forma la palabra colorear. En ese sentido, lo que está pintado de color rosa corresponde a la raíz de una palabra, y lo que está pintado de color verde corresponde a su sufijo. Eso va a producir que se derive una nueva palabra. Vemos un caso más con la palabra pan. La palabra pan yo le puedo añadir sufijo también. En este caso hemos elegido el sufijo adero. El sufijo adero hace que se convierta en la palabra panadero. Nuevamente ahí están los colores representando qué corresponde a esta fórmula, si es la raíz o es el sufijo. En ese sentido debemos comprender que los sufijos van después de la raíz o la palabra simple. Vamos a terminar con los ejemplos de derivación de palabras con infijos. En este caso la fórmula es la siguiente: raíz más infijo más sufijo. Para poder demostrar esta parte tenemos aquí dos ejemplos de dos palabras distintas. La primera de ellas corresponde a arquitectónico. Esta palabra está compuesta por tres partículas. La primera de ellas está pintada de color rosa y corresponde a la raíz de la palabra, y me refiero a architect. Después viene la que está pintada de color verde y es la partícula on, y corresponde a el infijo que se está insertando en esta palabra, y la que está pintada de color azul, que es ico, corresponde a el sufijo de la palabra. En ese sentido, esta palabra está compuesta por tres partículas, pero ahorita vamos a comentar un poco sobre la que está pintada de color verde, que corresponde al infijo o interfijo, ya que esa es la que se pretende en este caso ejemplificar más. Después viene la palabra barrendero. También tiene la misma secuencia: raíz de la palabra de color rosa, infijo de color verde y sufijo de color azul. Ahora vamos a comentar bien el tema del infijo. Un infijo, como lo dice su definición, son secuencias lingüísticas que no tienen función gramatical ni modifican en nada el significado del lexema.
Recordemos que el lexema en esta palabra es architect. La palabra o la partícula architect es el lexema, es la que ayuda a que la palabra no pierda su significado. Pero en relación al infijo, solamente nos está diciendo que tiene una función gramatical y que no le va a aportar un significado distinto a lo que significa esa partícula. Lo que debemos de interpretar que su función va a ser solamente fonológica, es decir, solamente se debe de pronunciar y gramaticalmente debe estar presente, pero no va a afectar en nada al significado del lexema. En ese sentido, solamente es un complemento, podríamos pensar de esa manera. Y lo mismo está pasando con barrendero, ¿no? La partícula nd está siendo solamente un complemento de el lexema que es barre. Y en ese sentido estamos terminando de exponer esta lámina correspondiente a la derivación con infijos. Para terminar, aquí les dejamos la fórmula general que se usa en este método de derivación de palabras y rápidamente se resume. Primeramente nos está diciendo que el elemento centro va a ser la raíz de la palabra, o en este caso una palabra simple o primitiva, ya sea que le puedas agregar un prefijo que va antes de la raíz o un sufijo que vaya después de la raíz, o incluso también el interfijo o infijo que va posteriormente a la raíz. Puedes hacer esas combinaciones varias, ya que nuestro lenguaje español tiene esas particularidades, ¿no? De palabras que tienen prefijos, de palabras que tienen infijos y sufijos juntos, o de palabras que simplemente tienen sufijos, ¿no? Y en ese sentido, esta fórmula se está presentando así. Eso sería todo, gracias por su atención y los invitamos a ver los demás videos relacionados a los otros métodos de derivación de palabras. Gracias y hasta la próxima. Saludos.